Ahora la pregunta, ¿tiene rumbo el gobierno? Bien, esta discusión se trasladó al espacio público a partir de una contundente afirmación que hizo la intendenta de Montevideo, ¿no? Y esa afirmación se vio además inmediatamente alentada por el gobierno, que salió a demostrar o a intentar responder que efectivamente el gobierno tenía rumbo. Y me parece que el debate, igual, o analizar esta situación, es relevante porque quizás no tengo ninguna duda que el comentario que hace la intendenta, una de las referentes hoy del Frente Amplio y además una de las potenciales precandidatas del Frente Amplio, es contundente en su claridad, ¿no? Bueno, creo que más o menos todo el mundo puede darle un sentido relativamente rápido a eso que Carolina Cose dijo, y eso es un valor en política, ¿no? Poder decir algo en pocas palabras y que sea entendido por la mayor parte de la población y asumido rápidamente, contextualizado y además conceptualizado, es decir, se le carga más sentido del que está dicho, es un valor potente en política y que tiene mucho más valor en última instancia que si se puede hacer un análisis profundo de eso y se llega a una conclusión contraria, ¿no? Y quizás en este diálogo, en estos minutos que nos quedan, sea esa la situación que tengamos. Pero bueno, lo mismo se reafirma a partir de la defensa. Hay un texto de un politólogo uruguayo que lo realiza junto con otro politólogo, que nadie puede decir que en última instancia hoy sea un politólogo de preferencias izquierdistas, que es Garcés, ¿no? Que habla de la rotación entre los partidos de izquierda y derecha. Él supone que la rotación de partidos de izquierda y de derecha son la mejor opción para el desarrollo en un país. Yo en lo personal no compro esa parte de la investigación, digamos, ni de la hipótesis, pero sí hay una parte previa que tiene que ver con los supuestos, y es, bueno, efectivamente existen gobiernos de izquierda y existen gobiernos de derecha, y una de las formas de asumir ese debate es que, bueno, los gobiernos de izquierda tienen una mayor preferencia por el bienestar y los gobiernos de derecha tienen una mayor preferencia por el crecimiento. Es decir, que sí, uno puede suponer que solo por el hecho de asumir cierta posición política tiene un rumbo, o sea, tiene un horizonte. ¿De dónde viene la palabra gobernar? La palabra gobernar viene etimológicamente, ¿no? La historia del concepto viene del latín, que representaba la idea de pilotear el barco, ¿no? Que es la acción que realiza el timonel. Y el rumbo, en última instancia, que tiene que ver con esto, porque tiene que ver cómo se vinculan los instrumentos de navegación con la dirección necesaria a un lugar. Y otra palabra más nueva de hace algunos años, que tiene que ver con la hoja de ruta. Entonces, en general, para tener tiene que ver con un destino y etapas previas, además no se puede llegar solo con el hecho de indicar a dónde se quiere ir, ni tampoco por dónde pasar, sino que se necesita un timonel. Así que yo creo que este gobierno tiene un rumbo. Uno podría desentrañar ese rumbo a partir de varias cosas. Podemos ir a lo más concreto, que sería, bueno, el papel, el documento, el acuerdo político de la coalición, por ejemplo, de Asunción, como los que ha dado ante el poder, esa lectura externa de las cosas que pasan. Y el gobierno tiene que sujeto también suponen la idea de lo que derrama, y esto tiene que ver con que los beneficios de los sectores económicos más relevantes, es decir, el beneficio a los ricos supone en el largo plazo un beneficio social. Esto lo vimos claramente cuando se dijo que había oro, lo vimos cuando el gobierno intentaba relacionarse con algunos actores o con otros actores. Es decir, hay un rumbo que tiene que ver con el componente de este gobierno, que es un gobierno de un partido de derecha, que aunque no lo ha dicho de esa forma, porque también ha tenido que navegar, para seguir con la metáfora de naviera, ha tenido que navegar en mares, sin duda, uno de ellos, que no ha sido tan expresada de forma clara, ha tenido sí expresiones más indirectas. La primera, un arreglo de las cuentas nacionales del país, sobre todo las cuentas públicas, a partir del que el gobierno actual reconocía en los gobiernos anteriores. Y esto es también fijar un rumbo. ¿Por qué? Si se precisa crecimiento, se supone que se va a hacer
a través, entre otras cosas, de la disminución del gasto público. Y la disminución de ese gasto público tiene efectos. Un efecto claramente es la política pública. Si vemos cómo se han movido los indicadores en el gasto público, vemos que en general ha bajado el volumen total en porcentaje del PIB en relación con los años anteriores, con un PIB hecho en volumen, producto sin duda de la pandemia, que además se vio reflejado en el deterioro del salario y de los ingresos. Por lo tanto, el gobierno no solamente tiene un rumbo, quiere llegar a un país eventualmente con un Estado más reducido, lo llamarán eficiente porque entienden que eso favorece en última instancia a largo plazo el bienestar de la ciudad, de la sociedad, pero los mojones, los puertos por los que tiene que ir pasando para ese rumbo son los que terminan definiendo el impacto más inmediato sobre la población. Y bueno, los mojones que este gobierno ha elegido impactan desfavorablemente en la población, sobre todo la población que vive fundamentalmente de ingresos fijos, ¿no? De salario, de un salario de una relación salarial permanente. Entonces, en esta circunstancia el gobierno tiene un rumbo, es un rumbo que de alguna forma se desentiende de los impactos inmediatos desfavorables en la población de cara a un horizonte futuro más favorable. Lo que ha demostrado la ciencia, por lo menos la ciencia económica, en un análisis que hay del año 2020, se evaluaron 50 países y se demostró que la teoría que se conoce como la teoría del derrame, es decir, el privilegio a los sectores más ricos, no ha generado ni más empleo ni más crecimiento. Por lo tanto, uno podría decir que ese rumbo es un rumbo que no lleva al lugar que se dice. Y esto quizás es mucho más peligroso que no tener rumbo. Sé que nos queda poco tiempo, así que voy a avanzar rápidamente y veremos en otro momento. Pero uno podría ir viendo en el programa que hablábamos recién, en los discursos del presidente, algunas áreas. Y los mojones que el gobierno ponía para darle sentido a esa dirección, a ese rumbo, bueno, el primero tenía que ver con la austeridad, es la que hablamos recién. El segundo tenía que ver con la seguridad social. El presidente sigue con el tema de la seguridad social. Nuevamente la discusión está en qué impacto tiene esta reforma de la seguridad social. Lo hemos hablado, seguiremos hablándolo. Impacta de forma desfavorable en los trabajadores y las trabajadoras. El gobierno tuvo un intento de rumbo en materia de seguridad pública que obviamente yo diría que no hay gobierno en el mundo que no aspire a reducir la inseguridad o que no aspire a reducir cualquier problema de seguridad pública. Pero el gobierno actuó por ahora sin mucha capacidad de resolver este tema y en algunos temas o en algunos tipos de delitos ha perjudicado. Y así con cada uno de los otros actores. Entonces yo diría que en materia de relaciones exteriores el gobierno tuvo un rumbo muy claro y era fundamentalmente flexibilizar el Mercosur. Algo que parecía bastante difícil de lograr por las condiciones en las que el país está inserto en la región y por el propio formato del Mercosur, pero entendía el gobierno que tenía que jugar a ese juego, ese era su rumbo. Yo creo que ahí era un puerto sin salida al mar, porque no había posibilidad de que eso pudiese avanzar demasiado. Entonces, en ese escenario donde en el rumbo del ajuste fiscal se realiza, donde la disminución del gasto público social se viabiliza, o es una forma de viabilizar esta reducción del déficit, donde el derrame no es un supuesto plausible, por lo menos lo que dicen los estudios más relevantes a nivel internacional, y donde además podemos ver que en general, se los lee de esa forma, son países con mayor presión tributaria. Yo diría que el rumbo del gobierno es un rumbo que no conduce al bienestar de la población, y lo que hoy estamos viendo fundamentalmente, usando esas metáforas entre gobernar, el rumbo y la hoja de ruta, lo que estamos viendo es que lo que hay es un timonel aturdido. Lo que estamos viendo es un gobierno que no está pudiendo utilizar la información que surge del contexto para una ¿no? Y esto es quizás lo más peligroso, porque esto hace que las medidas que el gobierno vayan tomando pasen a ser medidas al estilo de palos de ciego, ¿no? Uno puede tener un rumbo ya definido por como hablábamos recién, pero no tiene la capacidad de ejecutar políticas que vayan en ese sentido. Entonces, hay un rumbo, yo creo que es un rumbo que no favorece en el corto plazo el bienestar de la población, y que además es un rumbo que está demostrado que eventualmente no podría provocar lo que el gobierno aspira. Es decir, que entiendo que es un rumbo que además no es positivo.
Bueno, Pablo, nos quedan siempre cosas para seguir, por lo tanto, convocados todos para el próximo martes. Las gracias y un abrazo enorme. Abrazo grande, nos hablamos el martes, centro en Uruguay. Ah, qué lindo, ¿eh? Me gusta eso. Me gusta mucho. Nos vamos rapidito. Gracias, Pablo. Abrazo grande. Gracias, Nachito Echeverry, y a todos y todas por acompañarnos.